Daré comienzo a este santo servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daré lectura a una porción de su palabra que queda en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Que Dios bendiga la porción de su palabra. Ahora voy a hacer una oración para que Dios bendiga también a nuestro hermano Diego, que tiene la gran bendición de impartir la palabra del Señor en esta tarde. Padre celestial del cielo, voy a su presencia, Dios mío. Oh Jesucristo, primeramente, Padre mío, para darle las gracias por este día concedido, Padre celestial. Padre mío, en esta hora, bendito Jesús, yo le ruego, Señor, por nuestro hermano Diego, Señor, que él tiene que impartir de su palabra en esta hora. Padre mío del cielo, Jesús, que usted hable, mi Dios amado, por intermedio de él, Señor, que usted nos pueda dar este pancito, Señor amado, que tanta falta nos hace, Señor amado, Señor Jesucristo, en estos tiempos, Padre, en los cuales estamos pasando, Señor. Padre mío, Rey de la Gloria, también le ruego, Señor, una dulce y bella bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Que usted les guarde, Padre, que usted les bendiga grandemente, Señor, junto a sus familias, Padre amado. Señor Jesucristo, también le ruego, Jesús, por mis pastores, Señor. Que usted les guarde, Padre mío, junto a sus hijos, Señor amado, Rey de la Gloria. ¿A quién más iremos, Señor, sino a usted, Padre mío del cielo? Usted el que nos da, Padre celestial, todas las cosas, Señor amado. Mi Dios bendito, Jesús, usted el que escudriña hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Padre celestial del cielo, le rogamos su dulce y bella bendición, Señor, en esta hora, Padre, y que el ángel de Jehová acampe alrededor, mi Dios amado, de cada uno de los hogares, Señor, de mis hermanos, Padre. Oh Jesús, le ruego de su bendición en el nombre santo de mi Cristo, Rey Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, capítulo número 1. Le daremos lectura al versículo número 1 hasta el versículo número 9. Dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: vino a palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, porque nos ha venido este mal, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo
y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Y el Señor añade bendición a la lectura de esta su palabra. Para haciendo una estructura, a modo de introducción, ¿cierto? Jonás fue escrito su libro profético, ¿cierto? Es uno de los profetas también que está en el Antiguo Testamento, escrito entre los años 760 al año 612, en donde una de las enseñanzas es poner en manifiesto en que Dios amaba, ¿cierto?, a todos los pueblos y Él ofrecía, ¿cierto?, o trata de ofrecer Dios ciertas misericordias para quienes se arrepienten. Entonces acá, mis hermanos, entramos a la historia de Jonás, que es una historia bastante conocida. Yo creo que es una historia que todos alguna vez se nos han predicado, tanto en la escuela dominical antiguamente. Yo creo que todos alguna vez cantamos el famoso corito: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, Jonás, ¿cierto?, era hijo de Amitai y nativo de Gadefer. Es conocido como, según los historiadores, como el profeta desobediente. En donde Jonás vivía en un pueblo situado alrededor de 5 kilómetros al noreste de Nazaret, en donde podemos ver que Dios le encomienda a Jonás, ¿cierto?, una tremenda misión, el cual, ¿cierto?, era ir a Nínive a pregonar el mensaje de nuestro Dios. Nínive era una ciudad, mis hermanos, que estaba bastante infestada, ¿cierto?, por el pecado, por la maldad que había en ese lugar. Pero para Jonás, Nínive era prácticamente como su enemigo. Es lo mismo que usted tuviera a lo mejor un enemigo en su vida, y quizás a ese enemigo usted lo desprecia, lo detesta, y a lo mejor usted decía lo peor para esa persona. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos callamos y esperamos muchas veces que a nuestros enemigos caiga la ira de Dios por sobre ellos. Y eso, mis hermanos, no debe ser, sino que nosotros debemos orar por ellos, no criticarlos a través de nuestra lengua, porque hay muchos de los que están en el mundo que no conocen a Dios, mis hermanos. Pero de alguna forma nosotros estamos invitados, ¿cierto? Y que está en la palabra de nuestro Dios a que nosotros debemos, de nuestra boca deben salir siempre palabras de bendición y no palabras de maldición. Nínive era catalogada, ¿cierto?, como la gran ciudad, en donde ellos iban al pueblo, en donde vivía Jonás, y causaban muchos desastres, en donde venían con tremendo ejército, mataban niños, a mujeres, y la verdad se transformaba en un verdadero desastre. En donde algunos historiadores refutan en que la razón el por qué Jonás sentía tanto odio por Nínive fue porque en una de las incursiones que hizo el ejército de Nínive, eh, se cree que mataron a sus padres también y a toda su familia. Por eso es que Jonás también tenía bastante resentimiento con esta ciudad. En resumidas cuentas, Jonás no quería obedecer a Dios. Por eso, usted conoce la historia, por eso huyó de la presencia de Dios, obviamente, para huir a Tarsis, ¿cierto? Obviamente antes descendió a Jope, en donde encontró una nave, ¿cierto?, la cual partía para Tarsis y lejos de la presencia de Jehová. Sabemos, mis hermanos, que aunque nos vayamos a lo profundo de un monte, aunque nos vayamos a lo más profundo del mar, dice la palabra del Señor que su presencia siempre va a estar con nosotros. Así como lo hizo Jonás, de alguna forma, él quiso huir de la presencia del Señor, pero su presencia al final siempre estuvo ahí. Y siguiendo con la historia, dice que Jehová levantó un gran viento y en el mar hubo una gran tempestad, en donde cada uno de los marineros o las personas que iban en aquella embarcación tenían miedo, y cada uno oraba a su propio Dios, sabiendo que debe haber sido una embarcación donde viajan personas de muchos de muchas nacionalidades. Por ejemplo, cada uno tenía su propio Dios, y en donde todos se estaban encomendando a Dios, Jonás dormía. Miren qué particular, mis hermanos, en donde uno de los marineros lo fue a despertar, ¿cierto?, para que pudiera subir a la cubierta a orar a Dios, y los marineros prácticamente empezaron a echar suerte. Y el capitán del barco o del navío, que en la Biblia lo habla como el patrón de la nave, le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Imagínense, mis hermanos, que personas que a lo mejor eran idólatras, creían en otros dioses, prácticamente ellos tuvieron incluso hasta más fe que Jonás, mientras estaba pasando
En la tremenda tempestad, Jonás, él dormía plácidamente, estaba súper tranquilo, como que aquí nada ha pasado. Que Dios, mis hermanos, tenga misericordia en nuestras vidas y en no estar así como Jonás, en no estar durmiendo en estos tiempos que estamos tan... son tiempos tan complicados, mis hermanos. Tanto a raíz de esta pandemia, a raíz de toda la problemática que está trayendo esta pandemia, ¿cierto? Como problemas económicos y también a las familias cristianas también se está viendo muy inmersos este fenómeno, mis hermanos. Así que Dios nos libre en estar durmiendo. Debemos, mis hermanos, siempre estar alerta a lo que Dios, ¿cierto?, nos está hablando en nuestras vidas. Ustedes bien saben, mis hermanos, que Dios habla a tiempo y nos habla también afuera de tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, la suerte, ¿cierto?, cayó sobre Jonás, en donde los marineros se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Yo creo que la cara de Jonás debe haber sido bastante evidente con aquello que estaba, ¿cierto?, pasando en función de que él estaba huyendo de algo. Y ellos se dieron cuenta que justamente estaba huyendo de la presencia de nuestro Dios. Entonces Jonás pidió a los marineros, ¿cierto?, que lo echaran al mar. Fue como el carne cañón. Y trataron lo posible, ¿cierto?, por volver, pero el mar se había embravecido más y más. Por lo tanto, a medida que los marineros tomaron a Jonás, ¿cierto?, lo echaron al mar y el mar se calmó. ¿Y era por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. O sea, Dios tomó el mar, ¿cierto?, para obviamente, causar todo esto. Por lo tanto, mis hermanos, es imposible huir de la presencia de nuestro Dios. Como dije anteriormente, aunque nos fuéramos monte, aunque nos fuéramos a lo profundo del mar, su presencia y el Señor siempre va a estar con nosotros. Aunque nosotros, mis hermanos, lo encontremos lejos, aunque nosotros quizás en esta pandemia, yo creo que a lo mejor muchos esperarán que se abra la iglesia para que puedan adorar a nuestro Dios, pero mis hermanos, que sea un tiempo quizás, ya no quiero decir la palabra reflexión, sino que quiero que podamos, ¿cierto?, pensar en un arrepentimiento, pero en un arrepentimiento de corazón. Dios puede venir, mis hermanos, en cualquier momento a buscar por nuestras vidas. Ustedes bien saben los acontecimientos que estamos viviendo y ya estamos prácticamente, ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo, no es momento, mis hermanos, de estar durmiendo. No es, mis hermanos, de estar relajados. No es tiempo, mis hermanos, de hacer la vista gorda o en no creer que Dios viene por nuestras vidas, porque Dios viene muy pronto. Por lo tanto, mis hermanos, Dios también tenía preparado un gran pez para que también tragase a Jonás. Y dice la historia que Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Entonces dice que Jonás oró a Dios dentro del vientre del pez hasta que el pez lo vomitó en tierra firme. O sea, Dios puede tomar a quien quiere, mis hermanos, incluso a un animal tan noble como un pez. Amén. Eh, por lo tanto, Jonás, ¿cierto?, obedeció finalmente la voz de Dios y viajó a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, en donde demoró aproximadamente 3 días de camino. Jonás llegó a la ciudad y predicaba diciendo: Nínive será destruida de aquí a 40 días. En donde dice la historia que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y todos los habitantes se vistieron de cilicio. En donde desde el mayor al menor, y la noticia también llegó hasta el rey de Nínive, y en donde todos clamaron a Dios. Para que se cuente, mi hermano, que en realidad Dios también en esta palabra nos está hablando a tiempo y afuera de tiempo, y como también a un pueblo tan perverso como era Nínive, ellos se humillaron ante las plantas del Señor. Entonces Dios vio lo que hizo Nínive, en donde ellos se arrepintieron del mal que habían hecho y Dios los perdonó, pero esto, esta actitud del pueblo causó algo súper adverso a Jonás, en donde quizás para nosotros, que si nosotros a lo mejor fuéramos a predicar a algún lugar, quizás para nosotros sería espectacular, estaríamos saltando de alegría, pero en Jonás causó totalmente lo contrario. Causó, cierto, que Jonás se enojara. Y Jonás, cierto, salió de la ciudad de Nínive y acampó alrededor del oriente de la ciudad, en donde Nínive, según los historiadores, dicen que era una ciudad que era con temperaturas bastante altas. En donde, usted conoce la historia, en donde dice que Jehová preparó una calabacera, que era una especie de un árbol pequeño, para que le hiciera sombra a Jonás. Pero dice que al venir el alba,
Dios preparó un gusano, el cual, cierto, hirió a esta calabacera y la cual se secó. Y en donde al otro día, cuando amaneció el sol, hirió a Jonás, ¿cierto?, en la cabeza y Jonás prácticamente se desmayaba. Yo creo que la temperatura debe haber sido extremadamente alta, mis hermanos. Lo único que quería era prácticamente morirse. Y Jonás, ¿cierto?, nuevamente volvió a enojarse hasta la muerte. Y Dios le hizo ver a Jonás, ¿cierto?, de que él no hizo nada por esa calabacera, porque Dios incluso se la había puesto para que le diera sombra, pero en la cual Jonás nunca trabajó sobre ella, nunca la mantuvo, a lo mejor nunca la regó. Entonces Jonás prácticamente descuidó todo lo que Dios había hecho por él en ese momento. En Jonás capítulo 4, versículo 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Si se dan cuenta, mis hermanos, este es el último versículo bíblico del libro de Jonás. Jonás solamente tiene 4 capítulos, pero no es como, no termina este libro tampoco como una historia feliz o el fueron felices para siempre, sino que termina prácticamente la historia de mis hermanos como en una encrucijada. Termina prácticamente en donde se plasma mucho la desobediencia. La desobediencia que muchas veces nosotros también la cometemos, en donde nosotros no somos capaces, mis hermanos, de muchas veces escuchar la voz de Dios a tiempo, o incluso tampoco no somos capaces de poder someternos a nuestras autoridades, porque todo lo que se desata aquí en la tierra, mis hermanos, también se desata en el cielo. En donde muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos que esa semilla se plante en nuestro corazón. Así como la calabacera, que prácticamente Dios, ¿cierto?, la preparó de alguna forma para que le diera esta sombra a Jonás, ¿cierto? Pero de alguna forma Jonás nunca la mantuvo. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, debemos mantener esa semilla, que el fuego del don de Dios que habita en nosotros debemos, ¿cierto?, de alguna forma regarlo todos los días. ¿Con qué? Con palabra, con oración, con ayuno, sabiendo que días mejores a esta tierra no vendrán, mis hermanos. En donde, si bien es cierto, nunca, pero nunca, mis hermanos, debemos desobedecer la misericordia de nuestro Dios. Su palabra dice que Él perdonará todos nuestros pecados, pero si lo confesáramos con nuestra boca y reconociendo en primera instancia que somos unos pecadores, que somos faltos ante su presencia. Por lo tanto, debemos reconocer, mis hermanos, que Dios no acepta nuestra desobediencia. Dios no acepta que hagamos un caso omiso a lo que Dios ha trazado en nuestras vidas. Mire perfectamente a Jonás. Él desobedeció, cayó al mar y se lo tragó a un pez. Mis hermanos, para finalizar esta reflexión bíblica, no seamos indiferentes. Sabemos que en este mundo, por el momento que estamos pasando hoy en día, hay mucha necesidad. La necesidad se está viendo mucha con esta tremenda crisis económica que está empezando a pasar tanto en nuestra comunidad y yo creo que más de algunos de nuestros hermanos también están pasando por todo esto, en donde muchos están con muchos problemas, muchos necesitan quizás una palabra de aliento, consuelo, en donde muchos de nosotros a lo mejor estamos pasando por problemas graves, por depresiones, ¿cierto? En donde muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta. Y eso pasa porque somos insensibles, porque en realidad no colocamos a Dios por delante. Si bien es cierto, nosotros nos debemos ver con nuestra vista humana, mis hermanos. Nosotros también debemos tener una visión. Y es justamente una visión que Jonás no la tuvo. Y eso es ¿por qué? Por causa de la desobediencia. Porque las promesas de Dios siempre se cumplen, mis hermanos. Conocemos la historia de la mujer de flujo de sangre que padeció 12 años. Pero ella se aferró, ¿cierto?, a las promesas del Maestro. En donde Jesús, ¿cierto?, también nos dice en el Nuevo Testamento que debemos amar a nuestros enemigos, no importando el tipo de problema. ¿Usted, mi hermano, ama a sus enemigos? Debemos amarlos. No importa que no haya hecho como diríamos nosotros la de Kiko y Kako, pero de alguna forma nosotros debemos amar a nuestro enemigo. Amar quizás a un asesino,
amar quizás a un violador, pero de alguna forma, si no los amamos, no estamos amando a Dios, porque eh, Cristo, cuando Él dio su vida en el madero de la cruz, fue un sacrificio tan tremendo que al final Él lo hizo por amor, y por amor a su pueblo en primera instancia, pero esa misericordia y todo ese amor atribuible alcanzó también para nosotros, porque nosotros no merecíamos esta salvación, mis hermanos. Mis hermanos, para poder finalizar, espero que esta palabra también pueda ser cabida en su corazón y que esta palabra también le ayude a reflexionar a no ser una persona desobediente. Sabemos que de alguna forma cuando nos dedicamos a seguir a Cristo, de alguna forma tenemos que dejar todas las cosas viejas y no quedarnos con el viejo hombre, sino que ser una nueva persona. Y que en este tiempo, mis hermanos, que quizás no nos podemos congregar de alguna forma, pero que en este tiempo pidámosle a nuestro Dios que habla nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, que saque todo lo negativo de nuestra vida, ¿cierto? Para que nosotros podamos hacer mejores hijos. Que no seamos como Jonás en este caso, que en realidad prácticamente fue una desobediencia terrible ante los ojos de Dios, y eso prácticamente a lo mejor les pudo haber costado quizás hasta la muerte, pero aún así, con ese carácter de Jonás, Dios siguió teniendo misericordia y también sigue teniendo misericordia de sus vidas y la misericordia también en mi vida, mis hermanos. Con esto, mis hermanos, yo alabo y bendigo en nombre del Señor. Amén. 1, 2, 3, y... El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con
iglesia.